Buenas, buenas, buenas. Acá estamos en otra emisión desde la Celda Negra. Esta vez con una invitada muy cara que ha estado presente ya en otras ocasiones, en otra ocasión, mejor dicho, y ahora nos viene a ofrecer otra obra de arte de su acervo intelectual. Ella es historiadora del arte, es la licenciada Enger. Bienvenida, licenciada. ¿Cómo está? Hola Felipe, buenas noches. Bueno, muchas gracias por invitarme a reincidir en el aire de la Celda Negra. Un gusto estar acá. Siempre es un gran placer recibirte. Y esta vez nos has traído una obra que lamentablemente para muchos va a ser toda una novedad. Escuchar sobre ellas en el plural hablaremos esta vez. Y bueno, sin más preámbulos, me gustaría saber cuál es esta obra, cuáles son estas obras eh, de las cuales muchos nos daremos por enterado casi en este momento de su existencia. ¿Qué has elegido para comentarnos hoy como una de las obras más significativas para vos? Eh, bueno, comentarnos de paso de qué siglo, porque vos habías estado anteriormente y nos recomendaste una obra del siglo XVI, ¿verdad? Eh, Así que ahora veremos qué nos traes hoy. Así es, evidentemente hay algo de la convocatoria de la Celda Negra que tiene que ver con lo místico, o por lo menos así me resuena a mí, porque la vez pasada estuve hablando, bueno, desde un lugar también de turista o de espectadora, de una obra que está en Roma, pero es una obra religiosa, ¿no? Una escultura. Y hoy invito a quienes nos escuchan a situarnos en el siglo XVII para pensar, conocer una serie de pinturas que también son religiosas, integran el arte religioso de la época colonial y que también conocí en el rol de espectadora o turista. Estoy hablando de la serie de pinturas de los ángeles arcabuceros, que bueno, están enmarcadas en lo que tiene que ver con la escuela de Cusco, una escuela de pintura que estaba en lo que hoy conocemos como Perú, que tenía una tradición de pintura española, pero era en nuestro continente, en América. Entonces ahí se producen unos intercambios muy interesantes, que son los que me parece que está bueno que conversemos esta noche. Pero, pero bueno, si bien yo esta serie la conocía dentro de, bueno, en la facultad, cuando estudié Historia del Arte 5, América Colonial, los que estudiamos en La Plata tenemos 9 historias del arte. Em, bueno, me parecía algo muy, muy interesante, pero encontrarme con esta serie como turista, como decía, en la iglesia de San Francisco de Paula. Estamos hablando de la quebrada Humahuaca. La iglesia de Uquía, que mencionaba recién, es un monumento histórico nacional y está aproximadamente a 120 kilómetros de San Salvador de Jujuy. No sé si fuiste a Jujuy, Felipe. Bien, sí, estuve en Jujuy, no estuve en estos lugares que estás mencionando, estuve por otros lugares, así que ya estoy programando una siguiente visita a Jujuy para disfrutar de los carnavales y, y para ir a visitar, por supuesto, a Los Ángeles Arcabuceros, que la primera cuestión que me resuena en esta serie de obras que has seleccionado es el título, Ángeles Arcabuceros. Eh, no sé si todos los que escuchen sabrán que son los arcabuces, son una especie de fusiles, un arma que usaban los españoles puntualmente en la etapa de la conquista, una especie de algo parecido a lo que podría ser una escopeta hoy, con otras cualidades técnicas, pero digamos un arma larga de pólvora. Eso es un arcabuz. Y acá nos presentan ángeles, ángeles arcabuceros, o sea, ángeles, seres celestiales, pero armados, con fierros. Exactamente, sí, como bien describiste
Los arcabuces son armas de fuego, que la característica por ahí es que tenían una mecha móvil, algo bastante rudimentario. Podrían ser como antecedentes de la escopeta o de algo por el estilo, porque eran bastante largos. Em, y tienen que ver un poco con la interpretación de estos ángeles, ¿no? Esto en el marco de la colonización. La escuela de Cusco está vinculada con la orden de los jesuitas, es decir, la compañía de Jesús. Em, entonces, tenemos que pensar esta serie de pinturas en el marco de la función pedagógica del arte, ¿no? Y pensar quiénes eran los que hacían estas pinturas, porque no estamos hablando de un artista que firma la obra como por ahí conocemos en la actualidad, ¿no? Como esto de la impronta del artista, sino de una producción en serie, en talleres donde había maestros y tal vez había algunas personas dedicadas a la parte de los rostros, otras personas dedicadas a la parte de las vestimentas, y así era una producción colectiva, lo cual resulta muy interesante para cuestionar un poco medios de producción en general, desde el presente y sobre todo en lo que refiere al arte, ¿no es cierto? Sí, me llama la atención dos cuestiones. Una, eh, el elemento de la producción en serie de un hecho artístico. Primero es casi, no sé, previo al Fordismo. Ya acá en la escuela de Cusco se trabajaba el arte de esa manera. Había alguien que diseñaba los rostros, otro que diseñaba la ropa, otro que diseñaría el arma. A cada uno le tocaba lo que le tocaba. Pero partiendo de eso también se puede mencionar eh, la colectivización del arte, o sea, muchas personas trabajando en conjunto para plasmar una obra de arte. Bueno, esto es algo que ha pasado a lo largo de los siglos antes del Renacimiento. Lo que pasa que como la concepción de arte que tenemos hoy en día está muy ligada a esa época, si bien se ha ido transformando, nos cuesta pensar en producción en talleres, donde hay maestros y hay discípulos que confluyen en la producción de una obra, pero esto de la serie es realmente interesante. Hay que decir que el diseño tal vez no estaba librado a un consenso colectivo, sí había estipuladas ciertas cuestiones, pero es muy interesante cómo se puede llegar a resolver una imagen de manera colectiva. Una de las características que tenían estos retratos, porque son como retratos que van representando a diferentes ángeles, ¿no? Como Miguel, Rafael, Gabriel, es que tienen una orla de flores, es decir, un recuadro, un bordecito que está decorado con flores, y esa orla de flores es un poco la distinción y lo que permite reconocerlos dentro de la escuela de Cusco. Entonces, para quien sabe mirar, hay muchas pistas ahí para decodificar. Uno ha visto muchísimas pinturas referidas a ángeles, sobre todo en los museos de Europa, donde están estos pintores del Renacimiento, los pintores barrocos, con mucha presencia angelical. Pero acá uno se entera que están estos ángeles, lo que nunca vio antes en Europa ni en ningún otro lado, es que están estos ángeles armados, o sea, con estos arcabuces mencionados. Entonces, la pregunta que me hago es por qué acá en América esta escuela de Cusco eh, acompañaba a estos ángeles con, con estas armas de fuego. ¿Se sabe por qué o hay alguna explicación para eso? ¿Será la mirada que tenían los cusqueños respecto a los europeos y los que traían ángeles eran europeos y los europeos venían armados? ¿Por qué es esto que le agregan este armamento cuando en Europa no se ha visto un ángel armado más que con un arco y una flecha a modo de buscar enamorar? Bueno, acá hay una construcción diferente del sentido de los ángeles que tenía que ver con una mezcla de tradiciones y con los relatos, las escrituras que llegaban desde España y que eran interpretados por las mentes y las manos
de estos nativos, ¿no? Estamos hablando de producción indígena y mestiza, que interpretaban relatos que recuperaban la vestimenta de los militares españoles. Por ejemplo, de la época del rey Carlos II, donde en general los civiles vestían de negro por mandato real, que era como una especie de lujo, y los soldados que no tenían este mandato podían vestirse como con más colores, porque eso tenía que ver como con el valor y con el brillo, dicen, ¿no? Algunas escrituras. Entonces, un poco esto tiene que ver con interpretar las historias de los ángeles, eh, con esas historias que tenían que ver también con los soldados. Claro, le dan estatus de soldados a los ángeles, eh, y resulta que los soldados que conocían los cusqueños eran los que llegaban de España en plan de conquista, o sea, armados con armas de fuego, con armas largas de fuego. Pero es interesante cómo entonces por carácter transitivo se le da un estatus divino a esos soldados que venían de España. No sé, me surge esa interpretación. Sí, o podríamos decir también a la inversa, que se interpreta los rasgos de los ángeles que mencionábamos emparentados con las vestimentas atractivas, divinas, coloridas, vinculadas a las ideas de brío y valor de los soldados. Y ahí surge un problema, puede ser un problema, pero algo que nos da para pensar, que tiene que ver con qué pasa cuando se mezclan estas interpretaciones. Sí es posible siempre hablar de sincretismo, sí es oportuno pensar en términos de resistencia, ¿no? Y sobre todo de valorar la producción original. Esos ángeles arcabuceros son americanos. Entonces, los podemos encontrar. Hay series también en Casabindo, en Catamarca. Pero bueno, los de Uquía de Jujuy son muy particulares. Supuestamente era una serie de 10 cuadros, de los cuales 9 están en exhibición en la iglesia que contábamos. Están suspendidos muy altos, colgados en la pared de la iglesia. No se puede tomar fotografías, lo cual le agrega, ¿no? Llegar hasta ahí y observar todo eso sin poder registrarlo, le agrega mucha más sensación de, bueno, le agrega la sensación de aura, ¿no? De estar ahí sintiendo una lejanía con respecto de la obra que está aquí y ahora. Sí, un misticismo, una cosa de, para verlo tenés que ir. No llega la obra a vos, sino que vos tenés que llegar a la obra, lo cual le da una cosa de travesía, de búsqueda, y, y según mi criterio le agrega mucho valor a la cuestión. Así que se pueden visitar, hay que ir hasta Jujuy para ver esta serie de 9 ángeles suspendidos en esta iglesia. Eh, pero eran 10, o sea, está faltando uno, habrá desaparecido ahí en el tiempo. Bueno, eso también forma parte del misterio. No se sabe exactamente dónde está esa obra, pero es interesante mencionar un poco algunas otras cualidades de estos ángeles que, como decíamos, tienen unas ropas particulares, unas armas particulares, o sea, que descolocan un poco el imaginario de ángeles como los conocemos y como vos los nombraste, esos ángeles más aniñados, desnudos, del Renacimiento. Estos son ángeles que están de pie, que tienen rasgos andróginos. Sus figuras son más bien alargadas, uno podría encontrar reminiscencias al manierismo ahí, a esas figuras alargadas. Y también, bueno, tienen que ver con el barroco, ¿no? Con el arte de la iglesia, con el arte de propaganda por excelencia de la iglesia católica. Y en cuanto a las imágenes, tienen influencia de Francisco de Zurbarán y también de los grabados flamencos, ¿no? De estos colores rojos, amarillos, con mucha pregnancia. Lo interesante de todo esto también es que eh, es un acervo cultural, un acervo artístico tan grande, y lo lindo que uno lo encuentre
lugar casi perdido de un pequeño pueblito de una provincia alejada del centro de la Argentina. Entonces, también esa cuestión de lejanía me parece que termina de completar este marco de los ángeles colgados en la altura, casi sobrevolando sobre uno, la travesía para llegar a ver eso y de repente encontrarse con esa combinación de estilos pictóricos inspirados también en el arte europeo, pero con un gran componente de latinoamericanismo. Exacto, ¿no? Volvemos a este dilema, si se trata de un sincretismo donde se mezcla sin conflicto la influencia española con la producción local o si hay, bueno, una creación nueva, ¿no? Si realmente encontramos una producción que es original, que tiene que ver con otras formas de interpretar las mismas imágenes. Hay hay un historiador del arte, especialista en arte colonial, que se llama Darko Sustersik, que lo que dice es que el barroco americano no existe. Porque una interpretación es, bueno, son ángeles y están en Jujuy, tienen que ver con la escuela de Cusco, bueno, eso es barroco americano. Pero hay ahí un problema, no se puede traspolar tan sencillamente una cosa a otro contexto, ¿no? Y ahí es donde se pone interesante, donde importa más si se copian los aspectos técnicos o donde hay más libertad para una producción en el marco de esos talleres, si hay una resistencia en las formas del hacer. Se pone ahí bastante interesante pensar cómo esa producción tiene sentido en ese contexto particular. Sí, a mí me fascinan que le hayan agregado esos fusiles. Me parece maravilloso pensar esa horda celestial con sus armas de fuego. Eh, me hace combinar esa cosa espiritual y combativa que siempre me parece fascinante a lo largo de la historia. Me remite a ese Jesús echando a los mercaderes del templo de una manera violenta. eh, y bueno, eso, dotar de un poco de aire combativo a la espiritualidad. Y bueno, como decía, no me tocó verlo nunca en Europa en la cantidad de ángeles que uno ha podido ver por ahí, ni en ningún otro lado del mundo. Así que me parece que voy a tener que viajar a Jujuy para encontrarme con esos ángeles enfierrados. Yo creo que ir a ver esos ángeles auquías, si uno tiene la posibilidad, es realmente maravilloso. Hay que decir que esos ángeles enfierrados, como vos los denominás, que me parece muy interesante, no son necesariamente em, temerarios, no nos dan miedo, porque son bastante bellos, tienen unos colores muy particulares, como decía, las obras son muy grandes, son mucho más grandes que la escala humana de un cuerpo, y además como están colgados lejos, entonces esto que vos decías, ¿no? Nos permite como dimensionar de una manera más mística. Em, y bueno, es una experiencia estética muy interesante, sobre todo desde lo sensorial, por un lado, esto que digo de lo bello, del lugar donde está enmarcado, pero también sin quitarle este contexto, ¿no? Es decir, bueno, están las olas de flores que le están metiendo a Los Ángeles la fauna local, por ejemplo. No sé si puntualmente de Uquía, pero sí del continente americano, ¿no? Vinculado con lo que decíamos bueno, de la escuela de Cusco. Em, Así que bueno, la verdad que es una experiencia que recomiendo muchísimo. Pensamos también otros términos que tienen que ver con lo colonial, con las vírgenes del cerro, que no tienen nada que ver con esta serie, pero que son más bien triangulares y se diferencian de las vírgenes europeas. Ricardo González, que fue mi profesor en la facultad y también es un estudioso del arte colonial, estudió mucho lo que tiene que ver con las huacas y con esta similitud formal, visual, triangular
entre las huacas de piedra, las montañas y las vírgenes triangulares, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una interpretación nueva de íconos religiosos europeos que están en el marco de la colonización, en el marco de, de un montón de sometimiento y de avasallamiento, pero también que dan lugar a pensar cómo existen mm, interpretaciones que escapan al total em, sometimiento, se me ocurre otra vez esa palabra, y se produce algo nuevo, ¿no? Siempre en el encuentro entre dos cosas se produce algo nuevo que no necesariamente es la copia. Pensar cuáles son las producciones de nuestro continente, que aún en contextos súper complejos proponen algo original, que está en Jujuy, que podemos ir a ver, de hecho casi creo que es gratuita la entrada, me parece maravilloso, ¿no? Que nos permite una experiencia estética de ver eso, pensar cómo suceden otras cosas en lugares que tal vez ante la mirada de muchas personas sean recónditos, pero que son tesoros de la producción simbólica humana. Sí, a mí, más allá de esa interpretación colonialista o militarizada que está muy bien darle a la historia, en este caso a mí me surge priorizar lo espiritual y pensaba en una religión surgida en Asia, empoderada en Europa y a través de estos cuadros interpretada en América. Entonces me queda como idea la espiritualidad universal y bueno, creo que hay que disfrutar de eso también. Hay que por momentos dejar de lado todo lo que fue la colonización y la conquista para embeberse de lo estrictamente religioso y espiritual que acompaña al ser humano en todas sus formas a lo largo de toda su historia, desde el inicio hasta la actualidad. Así que, bueno, yo creo que sería bueno ir a ver esas obras, lo que nos fuimos, y volver a ver esas obras, los que estuvieron. Así que, ¿me acompañas a, a ver a Los Ángeles Arcabuceros? A mí me encantaría acompañarte, pero antes de irnos voy a hacer otro comentario. Me dan muchas ganas de mencionar una frase de una obra contemporánea abordada de Ana Valle, una artista de Tandil, que dice que lo espiritual es político, ¿no? Pensando, tratando de escaparnos a los términos binarios, es decir, bueno, apreciamos lo estético, apreciamos el contexto sociopolítico, podemos apreciar las dos cosas. Yo creo que cuando se combinan esos aspectos es donde se produce realmente lo rico y lo interesante. Y está bueno no creer que podemos mirar uno o el otro de manera excluyente. Lo mismo pensar lo americano o lo europeo como algo binario, sino entender, o no entender, al menos aceptar la complejidad que tienen las cosas en la historia del arte y en la vida. Así que dicho esto, yo estoy lista para salir para Ukiah. Perfecto, yo me voy a aprovechar este largo viaje que tenemos hasta Jujuy para reflexionar sobre esta hermosa frase de lo espiritual es político. Eh, Nos vemos en Jujuy. Y nos vemos.